El test de la persona bajo la lluvia. Este test, si bien también busca tu personalidad, también busca lo que es el área de lo que es la parte de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas, en este caso varones, tenemos que dibujar varones y las mujeres tienen que dibujar mujeres. Si te das de cuenta, igual, ¿no? Las líneas se vuelven a repetir en este dibujo. Que mentalmente, obviamente, tenemos que poner estas líneas para centrarlo lo más posible. El suelo se vuelve a repetir y ahorita vamos a hablar de las características de este dibujo. Entonces ahí tenemos otro ejemplito muy interesante. Entonces no tiene que ser ni muy grande ni muy chiquito, sino de acuerdo al tamaño de la hoja. Aquí tengo otro ejemplito muy bueno de un joven que nos lo ha dibujado. Este sería, entre comillas, un dibujo ideal, ¿vale? Primero, aquí el joven me lo ha puesto la línea acá atrás. Obviamente su explicación era de que era en perspectiva, ¿no? Que el suelo estaba en perspectiva. Pero por desgracia, como psicólogos no vamos a preguntarles uno por uno a cada uno, porque son como 1000 tantos postulantes, perderíamos el tiempo. Entonces, para mí, como evaluador, para mí que está enterrado. Entonces, para que no te lo tomen así tu dibujo, ponlo en los piecitos, justo en los piecitos. ¿Listo? Y lo mismo, ¿no? Plaques imaginarios, o sea, estas líneas, ¿no? Tienen que ser totalmente imaginarias. Yo lo he hecho es por cuestión pedagógica, para que se ubiquen. Si te das de cuenta, el dibujo está relativamente en el centro, ¿no? Ni es ni muy grande, pero tampoco es muy chiquito. Es simétrico. Hoja intacta, igual 1 minuto 30, 2 minutos máximo. El trazo es como la firma, ni muy apretado, ni muy suelto. Las gotitas, ¿cómo tendrían que ser las gotitas de lluvia? Se recomienda que no sean gordas, ¿no? A veces se dibuja como si fuera una lagrimita, no sé si alguno de estos dibujado algo así. Se tiene que evitar eso, porque ese dibujo de las gotitas tipo lágrima estarían denotando depresión. No, pues se supone que tú no tienes nada de eso. No, poner elementos destacables. ¿A qué me refiero con esto? A que su ropita se denote, ¿no? Si está llevando polera, chompa, chamarra o lo que sea que tú quieras dibujar, que se denote qué es eso. Dicen, escuché que no es bueno poner lo que son bolsillos, ¿eso es verdad? Falso, porque como te vuelvo a repetir, entre más se note o más realista sea tu dibujo, mucho mejor. Obviamente no tiene que ser perfecto ni artístico, pero entre más realista sea, mucho mejor. ¿Por qué realista? En el caso del dibujo del test de la persona bajo la lluvia, se va a medir también lo que es la edad mental de la persona que haya realizado X o N dibujo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que denotes esos pequeños detalles que tú puedas ver en un dibujo, en este caso tú mismo. Podrías verte en un espejo y más o menos ubicarte. Otro detalle interesante que tiene este dibujo es con respecto al paraguas. Algunos me dijeron, ¿y qué tamaño tiene que ser el paraguas? La respuesta, simétrico. Si te das de cuenta, es igual que un árbol. Tiene que ser el doble del ancho del hombro, o de los hombros en este caso, ¿no? Si te das de cuenta, estos serían los hombritos, y aquí estaría, ¿no? Esa misma medida, y aquí se repetiría esa medida. Entonces ahí vas a saber qué tan simétrico es tu dibujo. Porque si lo haces muy grande, ya es otra cosa. Si lo haces muy chiquito, también ya es otra cosa. Tiene que ser el doble de tus hombros. Bueno, el doble del hombro de los dibujitos, para que el paraguita sea simétrico. Otro detalle interesante de este test es que las manitos, no esta manito y esta manito, se note. Tiene que estar en el dibujo. Hay personas que me lo dibujan en el bolsillo o me lo dibujan atrás, ¿no? Y me dicen, porque no se dibuja las manitos, no me sale bien. Pero para lo que es la evaluación, tiene que verse las manitos, porque las manitos denotan trabajo, creatividad y esfuerzo. Si están ocultas, es que no te gusta trabajar, no tienes creatividad, no hay esfuerzo, o no te esfuerzas en todo caso. Entonces tiene que notarse, aunque de costadito, pero tiene que notarse. Otro detalle interesante de este dibujo es que el bastón, o sea, este palito, ¿no?, que tiene nuestro paraguas, no cubra la cara o el rostro del dibujo.
¿sí? No tiene que taparlo. Nada tiene que tapar el rostro del dibujo. Tiene que notarse sus ojitos, su nariz, sus labios, orejitas y demás. Tiene que notarse, porque si tú lo taparas con el paraguas o con el bastón, estarías mencionando de que tienes algo que ocultar, algo que no puedes contar, por así decirlo, ¿no? Un secreto. Y se supone que ustedes son pues imparciales, ¿no? O sea, no hay ningún problema de contar sus cosas, entre comillas. Entonces, para el TEDS tiene que estar, este sería un buen ejemplo de un buen dibujo. ¿Sí? Sería un buen ejemplo. El suelo siempre tiene que tocar los pies. Vamos a ver unos ejemplitos de lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Entonces, este sería un buen ejemplo de lo que se puede dibujar. Y si te das de cuenta, el dibujito también está ubicado en el centro, ¿no? Por los pliegues que hemos hecho. ¿Qué más? Evitar otros elementos fuera del dibujo. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del dibujo bajo la lluvia, me lo saben dibujar a veces, porque yo normalmente en clases presenciales, antes de explicarles todo esto, les hago dibujar. Entonces ahí me lo dibujan de todo un poco. Y ahí a veces me lo han dibujado nubes, rayos, charcos, aunque obviamente en un dibujo real, bueno, en una perspectiva real, sería lo más natural. Pero para lo que es el dibujo, dice mucho. Por ejemplo, en el caso de los rayos, y aquí bien clarito estoy mencionando, ¿no? Evitar los extremos, evitar dobles trazos y borrones, evitar charcos, evitar rayos y evitar gotitas gordas. ¿Por qué? Porque los rayos denotan lo que es agresividad. Sí, por eso es que no hay que dibujarlos estos. Si lo dibujaras, estarías denotando o estarías diciendo que eres agresivo o, en todo caso, que tienes una agresión reprimida. Y eso no puede ser. Los charcos están relacionados a lo que es la depresión. ¿Sí? Junto con las gotas gordas, los dos son relacionados con la depresión. Incluso podríamos decir que el charco son tendencias suicidas y un militar o un postulante militar no puede tener esas características. No debería de tener esas características. ¿Vale? Entonces es muy importante. Después el rostro siempre mirando al frente. Alguna vez me lo han hecho de lateral, ya sea izquierda o derecha, también dice algo. Es una tendencia cuando hacen eso. Entonces siempre traten de dibujarlo de frente. Es importantísimo. ¿Listo? Aquí vamos a ver ejemplitos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, igual hemos doblado las hojitas. Como siempre, ¿no? Este está relativamente proporcionado. Se podría decir que es un dibujo, entre comillas, ideal. ¿Por qué? Porque lo único que le faltaba a este dibujito era esto ¿no? Del suelo en los piecitos. Igual, ¿no? Lo trata de dibujar en perspectiva. Para mí, como evaluador, es que está enterrado. Lo ideal es poner el suelo en los piecitos, justo en la planta baja de los pies. Aquí, si te das de cuenta, he intentado dibujar el bastón delante del rostro, pero para disimular lo he hecho detrás. Entonces, de alguna manera está bien. Con respecto a los sombreritos, si te das de cuenta, el paraguas es muy pequeño. No debería ser más o menos hasta aquí, debería haber sido. Y debe ser un tamaño equilibrado ideal. Dicen, el paraguas igual, digamos, el palo puede ser no solamente una línea, sin la necesidad de hacer las dos líneas, lo que indica la anchura. El palito es relativamente gruesito, así que se recomienda poner las dos líneas, se recomienda, para que se denote mejor. ¿Qué significa el paraguas? El paraguas está relacionado con la familia, por eso es importante. Algunos me dijeron, ¿y qué pasa si no dibujo el paraguas? Es como si no tuvieras una buena relación con la familia, igual que las raíces del árbol. Entonces es importante. Dicen, en la cuestión de los pies, ¿qué pasa si uno lo dibuja como el dibujo del tercer dibujo? Los pies cruzados de un lado para el otro. ¿Cómo es? No es correcto. Que el dibujito esté cruzado, o manos cruzadas, o piecitos cruzados, estén denotando que eres una persona que guarda algo, que oculta algo. Entonces, digamos que que sus pies estén en diferentes direcciones está mal. En este caso no hay tanto lío. El detalle es que están cruzados. En este caso no hay tanto lío, ¿sí? Pero si tú me dices cuáles serían los piecitos ideales, yo te diría, estos piecitos serían los ideales, ¿ves? No están 100% al costado. ¿Verdad? Sí. Están 100% al costado, están como en diagonal más o menos, porque esa sería la perspectiva real.
Este dibujo, por ejemplo, en el caso de una señorita, obviamente, es ideal. Si te das de cuenta, el paraguas es en la misma porción del hombro, los pisitos también, se ve de frente, nada está cubriendo su carita, el bastón no cubre su cara, se ve las manitos, se denota el vestido, o sea, se denota todo. Sería un dibujo ideal. Tenemos un dibujo ideal de los varones, ¿no? Este sería el de los varones, un ideal. En este caso, como te decía, el paraguitas no es proporcional. Y el paraguas es la familia. Las gotitas simbolizan el problema o los problemas que tenemos todos los días. Entonces la familia de alguna manera te ayuda o te protege de estos problemas. Es por eso importante también que las gotitas no toquen al personaje. Que no lo toquen. Puede tocar al paraguas, no hay problema, pero el personaje no puede tocar porque se supone que tiene el paraguas que lo protege. En este otro dibujito, si te das de cuenta, está desproporcionado. Por dos razones bien simples. Primero, porque está muy arriba, tiene tendencia superior. Sus piecitos no están tocando el suelo, o sea, está como que flotando. Y el dibujo es relativamente muy infantil para alguien de 20 años, por ejemplo. Yo ahorita, incluso tú mismo, me imagino que tú dirías, esto lo dibuja alguien de 10 o de 12 años, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, entre más realista sea tu dibujo, como por ejemplo este todavía está relativamente realista, ¿no? Está relativamente. Porque se denota el cinturón, pantaloncitos, sus manitos y demás. En este no tanto. Este otrito que vemos acá, el tercero, para el psicólogo, para los evaluadores, automáticamente nosotros lo anulamos. ¿Por qué lo anulamos? Porque la lluvia... No, porque en esta parte, si te das de cuenta, no hay lluvia. ¿Te das de cuenta? Sí. No hay. Entonces, para el psicólogo esto se va a tomar como algo inconcluso, un dibujo no terminado. Y como un dibujo no está terminado, simplemente se anula. Y ya, ahí muere. Entonces, procura que la lluvia termine por lo menos así, te das cuenta los dos lados. A ver, ¿y qué pasaría si en caso la cabeza sería un poquito más grande? Y sería desproporcionado. Y necesitamos que el dibujo sea equilibrado y proporcionado. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que es la figura humana, ¿dónde está? Posturas, ¿no? Está sentado, acostado, ninguna de ellas es buena, ninguna de ellas. Siempre tiene que ser de frente y paradito, siempre. Sí, pero a ver, leamos cualquiera. Digamos que si dibujaras algo arrodillado, sumisión y debilidad. Si fuera acostado, escaso de vitalidad, desesperanza, ¿no? O sea, pesimista. Si fuera sentado, amante de la tranquilidad, persona diplomática, que no juega, le falta pasión. Y ninguna de esos nos sirve. ¿Te das cuenta? Siempre tiene que ser de frente y de pie. Lo que te decía hace rato, ¿no? El dibujito busca lo que es la parte de la sexualidad. Un varón tiene que dibujar un varón y una mujer, una figura femenina. Evitar cuerpos desnudos, por eso es importante que se denote que lleve chompita, polera, camisa, chamarra o lo que sea, pero tiene que notarse. ¿Qué pasaría si dibujaras algo sin notarse? Estaríamos mencionando que eres una persona no realista, uno, dos, no observadora o no cuidadosa, si quieres llamarlo así también. Eso estarías denotando. Entonces, es importante esa parte. Borrones en el dibujo. ¿Qué significa si borrar en el caso del lápiz o en el caso del bolígrafo, ¿no? Intentar tachar, a veces se trata de hacer eso con el bolígrafo, por eso es importante practicar con los dos. Estaremos diciendo que tienes conflictos, agresividad, descontrol, ansiedad, indecisión, o sea, no te decides fácilmente, autoinsatisfacción. Entonces, nada de eso te sirve a ti para esta evaluación. Entonces, entre el dibujo sea más firme, más legible, mucho mejor. Si para de espaldas, deseo de no ser controlado socialmente, ¿no? Te dejas influenciar en tus palabras. Pasa inadvertido, oculta algo, lo que te decía hace rato, ¿no? Opciones introvertido, psicóticos, depresivos, rasgos psicópatas, peor todavía. Por eso es importante dibujar de frente. ¿Listo?